Sí, eso sí, consumado, diría conmigo, consumado es. Puede tomar su asiento dándole un fuerte aplauso al Señor, ¿sí? Hermanos, consumado es. Hay una pregunta que me han hecho con frecuencia, hermanos, y es que cuando las personas ven el testimonio público de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, porque creo firmemente que Dios ha hecho cambios y transformaciones en nuestras vidas. Se asombra sobre esa transformación, hermano, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y surge una pregunta que es muy profunda en sus corazones, y es una pregunta que tiene su raíz en la frustración de no poder hacerlo ellos, o en la frustración de ellos no poder con sus vidas, y que esa desesperación de querer cambiar sus vidas es aquella pregunta que dicen: ¿por qué yo no puedo cambiar? Si los demás cambian, ¿por qué yo no puedo cambiar? ¿Por qué no me sale cambiar? Y porque esas personas, cuando hacen ese tipo de preguntas, es porque quieren cambiar de verdad, hermano. Por eso yo, que soy un joven, que salí de las drogas, hermanos, yo siempre digo, las personas en el hogar son las que más tienen que tener paciencia en la casa. ¿Por qué? Porque la persona que está drogándose, la persona que está en algún tipo de vicio, no quiere permanecer toda la vida así. Ellos quieren salir, pero hay cosas que no pueden. ¿Por qué? Porque no hay fuerza de voluntad adentro. Las vidas quieren cambiar, pero surge esa pregunta: ¿por qué yo no puedo cambiar? ¿Por qué no puedo hacer la diferencia? Hay algunas personas que, al no poder, las personas se van de seminarios, se van a conferencias, se compran libros buscando la cura que pueda traer a sus vidas el cambio, y le piden a esos libros, a esos conferencistas, que los ayuden también en su autodisciplina. Entonces, ¿qué pasa? Los libros, los conferencistas y los seminarios todo el tiempo les están enseñando solamente una cosa: deja tus malos hábitos, deja tus comportamientos. Entonces ellos hablan de esas cosas, sin embargo, no tienen el poder para hacer cómo dejar esos malos hábitos. Te dicen qué hacer, pero no te muestran o no te dan el poder de cómo hacerlo. Entonces, hermanos, ¿de dónde se saca el poder para cambiar? ¿Cómo se puede poner una vida en marcha? ¿Cómo se rompe un molde de estancamiento? Porque todos queremos romper el molde de estancamiento aquí. ¿O hay alguien que quiere vivir estancado? Hermano, la palabra de Dios dice que sus hijos van de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder, y que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Nosotros no tenemos un Dios estático, tenemos un Dios que trabaja con nuestras vidas todos los días de nuestros días. Entonces, ¿cómo adquirir aquel poder? Y quizás es ahí donde aparece una de las frases más poderosas que leímos recién, cuando el Señor Jesucristo dijo: consumado es. Porque el poder del cristianismo es eso, es consumar, es terminar cosas. La palabra que se usa en el griego cuando dice consumado es telestai. ¿Cómo se llama? Telestai, que quiere decir cuenta pagada, cuenta cancelada, cuenta anulada. Y era una palabra que se usaba entre comerciantes, entre mercaderes de la época. Se ponía un documento cuando se liquidaba esa deuda, se decía consumado es. No solamente la usó el Señor, en ese tiempo los comerciantes también decían deuda cancelada, deuda pagada. Y Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Y hermanos, y ese es el primer punto que quiero tocar en esta mañana: cuenta cancelada. Diga conmigo, cuenta cancelada. Y acá usted me va a entender un poquito, y téngame paciencia porque lo quiero explicar bien. ¿Quién pagó cuentas el mes pasado? Levante la mano, a ver. Pastor, yo todavía estoy en deuda. Ore por mí. Estamos a principio de mes, faltan 5 días para el 10. Hermanos, ¿quién pagó la cuenta del mes pasado? Levante su mano bien ahí, las dos manitos para que se vean bien. Y siéntase orgulloso de que puede pagar mi cuenta. Me costó, pero hasta estoy pagando. Amén. Hermanos, ¿qué persona en el mundo cuando paga sus cuentas el mes pasado anda recordando la cuenta? Nadie. De hecho, yo pago la cuenta y vivo como perro con dos colas, porque ya ese mes
ya tengo ese mes saldado, entonces no estoy pensando, la cuenta pasada, viste, la que pagué. No ando pensando en eso. Lo primero que hacemos es cuenta pagada, cuenta cancelada. No andamos recordando nada. Vivimos con paz. Dicen amén conmigo esto. Vivimos con tranquilidad cuando pagamos la cuenta. Entonces, hermanos, cuando yo me olvido de mis cuentas, apenas las pago. Tenemos que olvidarnos de la cuenta apenas las pagamos. Me invade un sentido de pertenencia con la tranquilidad y la paz de que pude pagar mis deudas. Pero pareciera que lastimosamente hay personas que están endeudadas con su pasado y viven con un sentido de remordimiento en su corazón. Están mirando sus vidas con el deseo de empezar de nuevo, pero desde la base cometí muchos errores deseando poder borrarlos. Todo el tiempo están viendo la cuenta pasada, están viendo los errores del pasado, están viviendo de cuestiones que podían cambiar y su labio, su boca pronuncia, si hubiera hecho estos cambios, lo eché a perder y lo voy a pagar por el resto de mi vida. Todas las personas están así. Si hubiera hecho estos cambios, ¿saben qué es eso? Sentido de pertenencia con la frustración, sentido de pertenencia con estoy viviendo bajo hartazgo. Si yo hubiera cambiado, si yo hubiera podido hacer esto, déjese de pensar en lo que hubiera podido hacer, hermano, porque cuando Dios le va a cambiar la vida, usted no anda pensando en lo que podría haber sido, sino que está pensando en lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer el día de mañana, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, me han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, deje de pensar en las cuentas del pasado. Viven con una carga de culpas. Hay personas, y vengo a tirar barreras, vengo a romper cadenas con este mensaje en el día de hoy por la autoridad que Dios me ha dado a través de la predicación. Hay personas que están cargando de culpas, están cargando con viejas heridas y recuerdos del pasado, de errores que cometieron. Deje de vivir así. La palabra de Dios dice en Colosenses 2:14, anulando el acta de decreto que nos era contraria a nosotros y clavándolo en la cruz, expuso a los demonios. Escuche, acta de decretos, diga conmigo, acta de decretos. Los que han tenido problemas con la ley saben de esto. Yo nunca tuve, a mí me contaron. Escuche esto, el acta de decretos es, ¿quién sabe qué es el acta de decretos? ¿Nadie? Levante su mano si no lo sabe. Ahora vamos a aprender algo. El acta de decretos era un acta que se le hacía a los delincuentes. El delincuente dijo, me acordé, pastor. Pues porque vi que alguien asentó con la cabeza, no quiero decir quién. Hermanos, el acta de decretos era un papel en donde se le ponía al delincuente por qué se lo metía preso. Cuando ellos los iban a meter preso, los soldados que estaban ahí, ¿saben qué hacían? Cantaban los pecados de esa persona, la delincuencia y las cosas malas que él había hecho, ¿por qué se lo metía preso? Entonces, cuando Pablo habla y dice, anulando el acta de decretos que nos era contraria a nosotros. Él está diciendo, por lo que yo tenía que pagar, por lo que a mí me iban a meter preso, por lo que a mí me iban a matar, por lo que yo iba a hacer, y esa acta de decreto decía drogadicción, vicios, adulterio, engaño, infidelidad, mentira, un montón de cosas con las que cargábamos nosotros. El Señor dijo, por medio del apóstol Pablo decía, anulando el acta de decreto que nos era contraria a nosotros. Hermano, deje de pensar en lo que pudo haber sido, en mis errores del pasado, en todos los pecados que cometí, porque a Dios no le gusta que usted esté mirando su pasado, porque el pasado Él ya lo clavó en la cruz del Calvario, anulando el acta de decreto que nos era contrario a nosotros. Habrá alguien que esté contento y diga, yo le doy gracias al Señor porque un día en la cruz del Calvario Él clavó todo lo que a mí me condenaba al infierno. Él lo clavó en la cruz del Calvario, hermanos. Por eso es tan importante cuando nosotros decimos consumado es. Diga conmigo, consumado es. Porque como lo dije recién, el Señor nos enseñaba que consumado es deuda pagada. Diga conmigo, deuda pagada.
cuenta cancelada. Y si yo en el ámbito natural pago una cuenta y no estoy pensando más en la cuenta del mes pasado, y si Dios pagó mi deuda, ¿por qué tengo que estar yo mirando lo que Dios pagó con su vida por mí? Habrá alguien que en esta mañana que diga, le doy gracias al Señor porque Él pagó con su vida por los pecados que yo me estoy condenando. Hoy vengo a decirle a alguien, perdonate porque Dios ya te perdonó. Perdonate dentro de tu corazón porque Dios ya te perdonó. Hay personas que todavía no se perdonan ellos mismos. Le vengo a decir y va a tirar cadenas en esta mañana este mensaje. Hermanos y hermanas, que usted no se ha perdonado. Dios ya lo perdonó a usted. ¿Usted qué creía? Que cuando Dios lo eligió en el vientre de su madre, no sabía los pecados que iba a cometer, no sabía los errores que iba a cometer en su vida. Pero Dios es tan bueno que aún sabiendo que yo le iba a negar, que aún sabiendo que yo le iba a fallar, la palabra de Dios dice que Él nos escogió aún desde el vientre de su madre. Ese Dios sí es bueno con nosotros. Porque cuando tenemos una falla, Él no nos está condenando. ¿Saben qué? Hoy llegamos a la iglesia con la esperanza de que Él perdone nuestros pecados, porque ese es el Dios que nosotros adoramos. Es un Dios bueno, santo y por sobre todas las cosas, es un Dios humilde. Es un Dios humilde. ¿Nunca pensó en eso? La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 2, verso 5, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús también en nosotros, el cual siendo en la forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre fue obediente hasta la cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es por sobre todo otro nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Dios siendo tan grande, dice Pablo, Él se hizo hombre porque Él es humilde. Él es humilde. Y Él dijo, consumado es. Hermanos, el pasado puede enseñarte, pero no tiene permiso de detenerte. Voy a repetir eso para los que están anotando allí. El pasado puede enseñarte, pero no tiene permiso para detenerte. Romanos 5:20, por labios del apóstol Pablo dijo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Habrá alguien que aplauda bien fuerte a esa gracia. A esa gracia que no somos merecedores, pero por eso se le llama gracia y misericordia. Escucha, hermano, Dios no mira tu pasado para condenarte, sino para mostrarte cuánto puede transformarte. Punto número 2, y voy avanzando rápido, protección permanente. El consumado es no solamente deuda pagada, deuda cancelada, sino que también es protección permanente. ¿Cómo es? Pues hay algunos que piensan que Dios se olvida de ellos. Vengo a romper con esa idea que el diablo implantó en su corazón y en su mente. Dios no se olvida de nadie. De hecho, la palabra de Dios dice en Isaías, en mis manos te tengo esculpida. Él mira su mano y nos ve a nosotros. Verso 29 del capítulo 19 de Juan. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo, diga hisopo, se la acercaron a la boca. O sea, un hisopo, una esponja llena de vinagre, se lo ponen a Jesús porque él dijo, tengo sed. Y cuando Jesús declara tengo sed, el soldado romano empapa esa esponja con vinagre y la colocó sobre una rama de hisopo y se la acercó a sus labios. Pero hermanos, miren, somos hijos de un Dios muy inteligente. Y el Señor Jesús dijo algo muy importante. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿A qué voy con esto? Cuando usted lee la palabra y la palabra Juan empieza a poner elementos, ¿qué le dije al principio? Preste atención. Porque Juan está prestando atención a cosas que los otros evangelios no. Hermanos, nosotros no es el vinagre que nosotros conocemos. Los soldados más pobres tenían una bebida como el vino llamada posca. ¿Cómo se llama? La posca era como quien dice, el vino o la bebida de los soldados pobres. Entonces, mientras esperaban que Jesús que se muriera porque estaba colgado entre la vida y la muerte, mientras ellos esperaban eso, ellos tomaban este vinagre llamado posca. Entonces, cuando ellos estaban tomando eso, dice que Jesús dijo, tengo sed.
Y él dice que lo dijo ¿para qué? Para que se cumpliese la escritura. Salmos 22:15 y Salmos 69:19, 69:21, perdón, están cumpliéndose cuando Jesús dice, tengo sed. Entonces los soldados untan con vinagre y le pasan. Esto es llamado tosca. Pero hay algo más interesante todavía, porque usan ¿qué? Una rama de ¿qué le dije recién? De hisopo. No es el hisopo que nosotros conocemos, es otro tipo de planta. Y en el ámbito hebreo, el hisopo era una planta muy importante. Cuando vemos que esta cultura hebrea nos enseña que esta planta era sagrada, entendemos algo que pasa en el libro del Éxodo. Y acá hay una conexión. Éxodo, capítulo 12, verso 22, Dios les da instrucciones a Moisés. Ustedes saben, empiezan a venir las plagas de Egipto. Y hay una última plaga. ¿Cómo se llama la última plaga? Es mi hijo ese, ¿eh? La 10ª plaga era la muerte de los primogénitos, ¿es verdad? ¿Qué pasa en la última plaga? Ahí el Señor le da una instrucción a Moisés y le dice lo siguiente: tomad un manojo de hisopo y mojadlo en sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana. Hisopo. Miren, hermanos, el hisopo que está hablando en el Éxodo es el mismo hisopo, que está hablando Juan. Y acá está la conexión. Porque antiguamente, en la muerte de los primogénitos, lo que hace el ángel de la muerte es pasar. Pero Dios le da la instrucción a Moisés: mojen en el lebrillo, estará la sangre del cordero que ustedes eligieron, con unas ramas de hisopo, y lo van a untar en el dintel de la puerta y en los postes. Entonces, cuando el ángel de la muerte pase para darle muerte a los primogénitos, los hogares, las casas, las familias que estén cubiertas con esa sangre, el ángel pasará y no les hará daño. Pero ¿qué pasa? Era algo que iba a pasar una vez y después lo tenían que recordar. Ese cordero, escuchen esto, porque en el Antiguo Testamento el cordero solamente cubría pecados. Miren lo que hacía el cordero antiguamente cuando el sacerdote iba y entregaba en sacrificio. ¿Sabe lo que hacía eso delante de Dios? Cubría el pecado, pero el pecado seguía estando. El pecado seguía estando. Entonces, cuando nosotros vemos esa sombra, nos damos cuenta que aunque el ángel pasó por allí, el pueblo seguía teniendo pecado. Y hay una pregunta que resuena del Antiguo Testamento, que es la pregunta que Isaac le hace a Abraham. Señor, tenemos aquí la leña, tenemos aquí el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y la pregunta quedó en el aire en todo el Antiguo Testamento. ¿Dónde estaba el cordero que no solamente iba a cubrir, sino que iba a quitar los pecados del mundo? Llega Juan, lo ve a su medio primo allí, a Jesús, y lo ve y lo mira y le dice: ese cordero ya no cubre pecados, ese cordero ya no solamente hace cosas superficiales. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La pregunta sonó en todo el Antiguo Testamento y se contestó en el Nuevo Testamento. Pero ¿dónde entra el hisopo acá? Es porque hay una conexión de lo que no pudo perdonar, porque lo que se perdonaba antiguamente y lo que se cubría antiguamente solamente eran los pecados de Israel. Pero cuando este cordero que está colgado entre la vida y la muerte presenta el hisopo con vinagre, ¿saben qué? Aunque el hisopo no estaba bañado en sangre, esa cruz sí estaba bañada en sangre. Y cuando Juan habla y empieza a decir: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todos, no los israelitas, ni los griegos, ni los judíos solamente, para todo aquel que en él crea, no se pierda y tenga vida eterna. El cordero que sirvió para ahuyentar el ángel de la muerte antiguamente es el mismo cordero hoy, pero está ahuyentando enfermedades, está ahuyentando destrucción, está ahuyentando un montón de cosas en nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque la sangre del cordero sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy yo sigo viendo familias que están
siendo restauradas por el poder de Dios. Hasta el día de hoy yo sigo viendo jóvenes que salen de la droga. ¿Saben por qué? Porque ese sacrificio sigue siendo efectivo. Eso tiene el hisopo, la conexión. Pero hay algo más. Hay algo más. Volviendo al Éxodo, cuando nosotros entendemos lo de la Pascua, y algunos lo han escuchado de mí porque yo se lo enseñé a algunos aquí. Cuando escuchamos el concepto de la Pascua, escuche esto, hermano, porque esto es, si esto era interesante, esto es más interesante todavía. La Pascua, cuando los judíos pasa el ángel de la muerte, Dios le dice, y recordaréis esto de generación en generación. Y ellos hacen la fiesta de la Pascua. Pero la palabra Pascua, en el término hebreo, no es la misma que nosotros conocemos como Pascua. ¿Saben cuál es la palabra que ellos usan? Es Pesaj. Termina con J, es Pesaj. Pero esa palabra tampoco era de ellos. Esa palabra la tomaron prestada de Egipto, del imperio egipcio, porque ellos salieron de Egipto. ¿Se acuerdan? Nosotros somos muy rápidos para juzgar al pueblo de Israel cuando está en el desierto adorando a un becerro de oro. Pero acuérdense que esa generación, la única adoración que conocía era esa. Porque los veían a los egipcios que estaban haciendo eso. Entonces ellos absorbieron muchas cosas de los egipcios que después Dios se las tuvo que ir sacando. Pero hubo algo que quedó, que es la palabra Pesaj. Cuando ellos hablaban del Pesaj, hablaban de una tipología. Cuando en Egipto llovía, no llovían las mismas lluvias que tenemos hoy. Las lluvias de Egipto eran ácidas. Las lluvias de los desiertos dicen que son ácidas. Cuando en el desierto llueve, dice que caen gotas como ácidas, muy saladas. Dice que cuando venían muchos vientos, ellos vieron una actitud de la gallina. Escuchen. Dice que la gallina agarraba, y cuando venían muchas tormentas y esa lluvia ácida, si la gallina se encontraba fuera del corral, ¿sabe lo que hacía? Dice que abría sus alas a lo máximo para traer a sus polluelos y meterlo debajo de sus alas. Y a esa tipología los egipcios le decían el Pesaj. Lo que después para ellos pensaron, si la gallina cubre a sus polluelos, esto me hace acordar de cuando el ángel de la muerte pasó y el Señor cuidó a sus polluelos. Por eso Jesús, en Mateo, cuando él se sienta en la colina, mira a Israel y él dice, oh Jerusalén, Jerusalén, que te matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos? El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Debajo de sus alas estarás seguro. Habrá alguien seguro acá que está diciendo, ese sacrificio, esa Pascua todavía me sigue dando una protección permanente, hermanos. ¿Vieron qué importante poder entender esto? El salmista decía de la siguiente manera, Él te librará del lazo de cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad. Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Pero qué importante es el Pesaj, la Pascua, como Dios me cubre. La gente quejándose en mi trabajo que la plata no me alcanza, que esto no me alcanza, que estoy de acá para allá con problemas y con lucha. Yo le digo, tengo lo mismo, pero hay una alegría en mi corazón porque Dios está cubriendo mi economía, cubriendo mi familia, cubriendo mi casa. Muchos quejándose de un montón de cosas y le digo, hermano, cuando le decía al principio, ore por la salud de su pastor, ¿saben por qué? Porque le doy gracias también a Dios por la salud que me ha dado, porque Él sigue cubriendo mi salud también. Tengo un Dios que no es ausente. Tenemos un Dios que es presente y todavía sigue haciendo Pascua, protección permanente para nosotros. Un aplauso bien fuerte al Señor. Escuche. Termino con esto. Dios nos, punto número 3. Dios no hace obras a medias. En la última cena, que era, cuando usted lee la última cena, usted tiene que prestar atención allí
en el texto que habla Juan, en el texto que habla Pablo después, porque él habla de la última cena y de la institución de la cena del Señor. Cuando ellos hablan de la última cena, hay algo importante que sucede. Porque la costumbre judía, tenían que ellos beber 4 copas de vino y cada copa tenía su momento. Esta idea, cuando empiezan a simbolizarla, porque eso es símbolo de lo que Dios había hecho en Éxodo capítulo 6, versos 6 al 7. Porque Él le da una instrucción. Dice lo siguiente: la primera copa significaba sacaré. La segunda copa, si tienen el texto ahí de Éxodo capítulo 6, versos 6 al 7, sacaré. La segunda copa significaba salvaré. La tercera copa significaba redimiré. Y la cuarta copa significaba tomaré. O sea, Él, teniendo sentido de pertenencia con su pueblo, iba a sacar, salvar, redimir y tomar a su pueblo. Entonces, esas 4 acciones que el Señor mostraba, el pueblo judío las toma como simbolismo de la cena instituida en la Pascua. Entonces tenían que tomar 4 copas de vino en diferentes momentos y eso era lo que significaba para el pueblo. Y escuche, Jesús en Lucas capítulo 22, verso 18 dice lo siguiente, si lo pueden poner allí para que presten atención a esto. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Miren, Jesús bebe la primera copa, bebe la segunda copa, bebe la tercera copa en Lucas 22, 18 y se levanta y él dice, no beberé más del fruto de la vid. Falta una cuarta copa. Él se levanta la tercera, pero falta una cuarta copa, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Ese no beberé más, a los que estaban sentados con él le hace ruido, porque allí Jesús está dejando una obra inconclusa. Él deja esa obra inconclusa, se levantó de la mesa y fue directamente al Getsemaní. Dejando la cena incompleta porque faltaba tomar la cuarta copa, que significaba, tomaré por pueblo. Lea después Éxodo capítulo 6, versos 6 al 7. Tomaré por pueblo. Él se negó a tomar la cuarta copa en la comodidad de una mesa con sus amigos, y cuando la deuda del pecado estaba siendo pagada en la cruz, él dijo, tengo sed. ¿Por qué? Porque faltaba tomar un trago más. Está ahí, se levanta de la comodidad de su mesa, de la comodidad de su amigo, va al Getsemaní, está colgado entre la vida y la muerte, y él dijo, tengo sed. Yo le dije que Dios no hace obras inconclusas. Miren, hermanos, se levantó, hizo todo esto, pero no dejó el ritual a medias. Él tomó la copa dulce con sus amigos, pero decidió tomar la copa amarga de la muerte completamente solo. Diga solo. Y las amarguras, hermanos, que eso iba a traer, la tomó solo para no ser parte a su pueblo. Escuche esto, porque esto es muy interesante. Cuando él agarra eso, para que nosotros no tuviéramos que tragar el veneno de la condenación, Jesús lo tomó solo. Ese trago amargo que nosotros teníamos que tomar, esas cosas amargas de la vida, hermano. Por eso es que este tema se llama consumado es, porque desde ahora en adelante, hermano, usted tiene que vivir con este mensaje en el corazón, y como lo dije, se van a caer muros y se van a romper cadenas con este mensaje, porque usted no tiene que vivir con tragos amargos del pasado. Porque Jesús tomó la decisión de dejar la comodidad de la mesa de sus amigos para decir en la cruz del Calvario, yo tengo sed, este trago amargo lo voy a beber solo. Y muchos hermanos están en sus vidas viviendo a medias, que sus sueños están incompletos, que otros están atravesando un trago amargo en su corazón, en su propia salud. Saben que muchos están viviendo a medias, incompletos. Le vengo a decir en el nombre de Jesús, Dios no hace obras incompletas. Póngase en la mano del Señor y va a ver que, como lo dice la Escritura, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, porque Dios no hace obras incompletas. Dios no hace obras a medias. Dios la hace completa. Faltaba una copa, pero en la cruz del Calvario Él se acordó. Faltaba cumplir, pero en la cruz del Calvario Él se acordó. Pongámonos de pie en esta mañana, hermanos. Dios te bendiga. Sé que esta palabra
ha traído a memoria aquellas cosas de las cuales Dios te perdonó. Un mensaje que nos recuerda que nuestro Señor ha cancelado nuestra deuda y que nos ministra a tal punto que nos hace recordar que debemos dejar de mirar las cuentas pasadas, aquellos errores que cometimos. Debemos dejar de vivir con cargas de culpas, de viejos errores, heridas que están en nuestro pasado, porque la palabra nos enseña que consumado es una cuenta cancelada también de nuestro pasado. Es una predicación que nos hace recordar que el Señor está en completo y absoluto control en cuanto a nuestro cuidado, en cuanto a nuestra protección, y también nos enseña esta palabra consumado es que Dios no hace obras a medias, sino que siempre hace obras completas. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito y te insto y te animo a que lo puedas compartir con familiares, allegados, conocidos, aquellas personas que necesitan escuchar esta palabra de parte de Dios que traerá sanidad, traerá liberación y empezarán a vivir su vida con un presente más gozoso y más agradecido y con un futuro en el cual puedan estar siempre pensando con fe. También te quiero invitar a que si no estás suscrito a mi canal, te puedas suscribir para así que cuando yo suba un video a la plataforma te pueda estar avisando. Bendiciones.